Está, bienvenida, buenos días, Claudita es. Buenos Buenos días, días a todos, que Dios me los bendiga. Voy acá en carretera. amén, amén, gracias, Claudita. Buen Bueno, buenos camino, Claudia. días, bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas usted vaya a ver este video, pero queremos que abra su corazón, su mente, porque nuevamente venimos con palabra de Dios, palabra de 365 días, ahí estudiando con reverencia del Espíritu Santo, con temor de Dios y sobre todo sabiendo que no sabemos nada, que Dios siempre habla todas las mañanas a través de su Espíritu. Así que abramos nuestro corazón, nuestra mente para coger esta palabra con gratitud y amor. Y Amén. las citas de esta mañana son jueces. Yo quiero agradecer a Rocío porque ella siempre manda las citas ahí y yo, ay, Rocío no la ha mandado cuando no la ha mandado y digo a buscar a WhatsApp. Así que gracias, Rocío, por esa labor tan importante. Gracias a ti, hija. Está bien. Jueces 2:10 al 3:31. Y luego nos vamos para Lucas 22:14-34 y Salmos 92:1 al 93:5. Y por último, Proverbios 14, del 1 al 2. Y vamos a comenzar con oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias le damos, Papito lindo, Padre hermoso, Padre bueno, Padre Todopoderoso, por esta mañana, Señor. Gracias le doy, Señor Jesús, por la vida de Mildred, de su familia, la vida de Celinita, de Alondra, de Génesis, por la vida de Rocío, de su papá, de sus hijos. Gracias por Raquelita, por sus nietos, por su hija. Bendícela, Señor Jesús, por la vida de Rina, de su hija, de su hogar. Gracias, papito lindo, por la vida de Janet. Bendice su familia, Señor. Por la vida de Claudia, Señor, que va en esa carretera, Padre. Guárdala, Señor, de cualquier tipo de accidente. Protege su vehículo, Señor. Manda sus ángeles, sus arcángeles que cuiden de ella, Señor. Bendice a sus hijos, bendice todo lo que ella hace, bendito Padre. Y te pido especialmente, Señor, por la vida de mi esposo, para que lo guardes en esa carretera, para que esa misión que llevan a la cárcel de Río Sucio, Señor, sea el Espíritu Santo tocándolo y hablando a cada uno de los muchachos que está ahí, Señor. Bendice toda esa comisión, Señor, que va en este momento a dar el mejor servicio, Señor, a entregar parte de su tiempo, de sus recursos, para llevar palabra de aliento a esa prisión, Señor. Desde ya guárdalos y protégelos, Señor, en todo su camino, que tengan un regreso, Señor, bendecido. Y te pido, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender tu palabra. Espíritu Santo, ven aquí, Espíritu de Dios. Ven, Padre. Ven, Espíritu, Señor. Quita cualquier distracción, Señor. Quita cualquier teléfono, Señor. Quita cualquier ruido, Señor, que nos robe esta bendición de recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón abierto, a tener un corazón humilde, Señor, como Cristo Jesús. A reconocer que sin usted no somos nada, Señor. A reconocer que usted es el Todopoderoso, Señor. Que no es nuestros talentos, que no es nuestra capacidad humana, sino que es usted obrando en nosotros, Señor Jesús. Gracias por esta palabra, porque sé, Señor, que tú nos vas a hablar esta mañana, Señor. Gracias por cada uno de los procesos que nos colocas, Padre, porque cada uno de esos procesos nos hacen crecer, Señor. Nos hacen reconocer ese amor infinito que usted tiene con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por las pruebas, por las dificultades, Señor, porque su palabra dice que en todo tiempo tenemos que glorificarlo, Señor. En todo Así tiempo tenemos que alabarlo, Señor, no solo en la felicidad, sino que también en las pruebas. Así que, Señor, gracias por esta mañana, gracias por este momento, Señor Jesús. Y te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar por Rocío, leyendo. Ok. Jueces 2:10. Puede ser 2:10, sí. Ujú.
Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho. Y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían, perdón, más que sus padres siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían y no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Amén, Amén. gracias. Amén, gracias a Dios a ti. Y sigue Rina, por favor, porque Rina dice que se va a retirar antes. Sigo con, El 3, perdón, pues sí, es 3 del 1 sí, gracias. al, Del 1 al al 15, 4. por favor, al 14. Estas, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no lo habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así, los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel
y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Y reposó la tierra durante 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Amén. Gracias, Rina. Gracias a ti, Gracias. gracias a ti. No sé si puede leer Celina. Sería el versículo 15 de Jueces 3. 15 después es 3. Sí. Del 15. Versículo 15 del Jueces 3. Pues es 3, 15, permítame. Permítame un ratito, agarro los lentes, pues. Si quieres, Amén. yo lo Sí. leo. ¿Puedo Ya continuar? lo tengo, ya lo tengo. Ya tengo los lentes. Y clamaron los hijos de Israel, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Adón, hijo de guerra, y Benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y a Og se habían hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos y a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que le había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron delante de todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Od dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Ot su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol, y salió al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda, él cubre, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahot escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno y el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Sí, síganme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendió en pos de él, y tomaron los vados del Jordán y Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron
Mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Amén. Amén, gracias. Gracias por la oportunidad, maestra. Muchas gracias. Reinita, es hasta el 31, falta uno. Ah, sí, sí. Le faltó uno, señorita. Celina, si no lo leo yo. Tú léelo. No está ella ya acá. Ahora sí, léelo. Samgar liberta a Israel de los filisteos. Después de él fue Samgar hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, acá, después de lo que yo puedo entender, de que después de la muerte de esta generación, de estas generaciones que conocieron a Dios, así yo pienso que cada porción de la palabra podemos sacar algo muy importante de enseñanza, pero lo vamos a hacer más, como más resumido, porque yo siempre he visto que menos es más. Entonces, después de la muerte de la generación que conoció a Dios, este pueblo se aparta nuevamente y cae en un ciclo de pecados. Miren que casi las lecturas como que son parecidas. Entonces cae en ese ciclo de pecado, de opresión, de clamor, de liberación por medio de los jueces. Entonces yo veo acá en esta palabra que cuando nosotros o cuando el pueblo olvida a Dios, la vida es un desorden, la vida es un desastre cuando nosotros no conocemos de Dios. Y yo siempre lo digo, pues, no es que mi vida sea ordenada, pues no. Pero antes de que yo tuviera quizás un poquito de conocimiento de Dios o de la palabra, pues yo era más desordenada. No digo que soy perfecta, pero era más desordenada en relación a mis finanzas, en relación a mis amistades. Entonces, una vida sin Dios es una vida desordenada. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, Él nos va alineando, nos va puliendo. Entonces, este pueblo cae nuevamente en ese pecado, en ese ciclo de pecado, y Dios perdona y luego ellos vuelven a caer. ¿Cuál es la enseñanza acá? Que sí, claro, Jesús murió por nuestros pecados en una cruz, pero eso no significa que vamos a seguir pecando, vamos a seguir en ese ciclo de pecado. Entonces, el conocer a Dios, el saber de sus bendiciones, el saber cómo es un Dios misericordioso, amoroso, que Él nos da todo, que aun cuando no lo conocíamos nos daba y ahora conociéndonos nos da plenitud. No digo de cosas materiales ni cosas que casas, que carros, no. Digo que Él nos bendice con esa presencia de Él, con ese amor, con esa serenidad, porque, bueno, yo hablaba un día de eso con un cuñado y era cuando mi hermano estaba en lo más crítico de la enfermedad. Toda mi familia desesperada, estresada, angustiada. Claro, yo estaba angustiada. Y me habla un cuñado y me dice, hola, Reinita, porque él me dice Reinita, hola. No, es mi compadre, pero me dice comadre. Antes me decía Reinita. Hola, comadre, me dice, es que su hermana está desesperada. Su hermana como que se va a desmayar. Ella está, pero incontrolable. Y yo le digo, pues hay que confiar en Dios. Nosotros no podemos hacer nada. El control lo tiene Dios y los médicos. Que Dios le dé la sabiduría a los médicos para que puedan ponerle mano a mi hermano y un mejor medicamento. Entonces él dijo, no, yo a la comadre la sentí tan tranquila, pero quizás yo le transmití tranquilidad, pero también yo estaba preocupada, pero quizás a la comparación de mi hermana estaba diferente. Entonces, ¿a qué voy? Que Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que también yo tuve cuando murió mi papá.
Yo bajaba de un piso a otro, subía escaleras, que ascensores, haciendo los trámites para sacar a mi papá, para llevarlo a la casa y desconectarlo, para que muriera, imagínense. Y yo digo, esa paz que tenía yo en ese momento me la dio Dios. Entonces, cuando conocemos a Dios, nosotros en medio de las circunstancias podemos encontrar esa paz. Entonces, ¿a qué me invita esta palabra? A no ser como este pueblo que vivía en ese ciclo de pecado, sino que a centrarnos, a obedecer siempre a Dios y no dar lugar al enemigo, no coquetear con el enemigo, porque el enemigo se puede meter a nosotros a través de una conversación. Nosotros, las mujeres, a través de una conversación que podemos tener con un amigo, con un hombre, abrir esas conversaciones nos puede llevar a pecar o a que se consuma un pecado. No, no quiere decir que no vamos a tener amistades, que no le contestemos a nadie, pero hay que ser mujeres sabias. Hay que pedir esa sabiduría de Dios. Bueno, yo creo que ya me salí del tema. Entonces, chicas, eso es lo que me enseña a mí Dios esta mañana, a estar siempre con Él. Si lo he conocido, pues no tratar de no dejarlo, de no irme para otras prácticas o otros dioses ajenos. No sé si alguien más quiere compartir, Mildred, a ver qué le quedó de la palabra, Mildred que pues sabe mucho, que nos pueda ahondar también en esta palabra. O Rina, Pues mira, yo entiendo Raquelita. que fuiste bien puntual con lo que dijiste. Es bien importante el no alejarnos con los ejemplos que diste, es no alejarnos a pesar de las circunstancias como hizo este pueblo, porque Dios cuando nos da prueba, Él la usa y en este caso le dejó al pueblo los enemigos intencionalmente para que en la prueba tú revelas tu carácter, tu obediencia y tu nivel de madurez. Y fue lo que tú hiciste con tu compadre. O sea, le mostraste que había que tener carácter, hay que tener una convicción de que Dios es real, de que hay que obedecer su palabra y esperar en fe. Y tu nivel de madurez para poderle contestar a pesar de que tú estabas pasando por el mismo dolor, es lo que el Señor quería con el pueblo. Es lo que nos deja este ejemplo de enseñanza de que no todo lo difícil en nuestra vida es para destruirnos, es para exponernos y para formarnos. El dolor nos da formación. El problema de este pueblo era que ellos oraban en el dolor, pero no cambiaban la disciplina. O sea, Así volvían es. y caían en el ciclo constantemente. Y otra enseñanza que nos da esta palabra es la mezcla. No debe debilitar tu identidad, que fue lo que tú dijiste. No es que nos alejemos de las personas, que sepamos elegir y seamos sabios, porque a veces esas personas que están alrededor de nosotros que no le sirven al Señor, pasa como Judas. Judas estaba en el grupo con Jesús. Y eso lo que nos hace es pulirnos. A veces no es alejarnos totalmente, es tener una distancia para demostrarles a ellos nuestro carácter y nosotros darnos cuenta con el ejemplo de ellos, ahí no quiero llegar. Mm. Esa es la persona que no quiero ser. Amén. Porque mira lo que ellos hicieron. Primero toleraron a pueblos extraños, hicieron mezclas con personas Ujú. que no debían de mezclarse. Luego participas y luego te conviertes en uno de ellos. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, que las mezclas no debiliten nuestra identidad en Cristo. Y eso es bien importante. Y lo más hermoso de este libro es que ahí vemos a Cristo cada vez que se levantaba un líder para libertarlos, para ayudarlos, es la representación de Cristo, pero muchas veces el Señor nos da oportunidades y las perdemos. Las perdemos porque no nos dejamos dirigir o mentorear o pastorear y tenemos que tener esa decisión interna de mantenernos siempre con el Señor. Amén. Amén, gracias. Muchas gracias, Mildred. Sí, muchas gracias. De verdad que claras las reflexiones. Creo que el Señor es fiel a nosotros, pero nosotros somos los infieles. Y muy bien este comentario que hacía Mildred de
cómo podemos ser influenciados por el ambiente, con quienes nos relacionamos, y en lugar de ser testimonio a esas personas, nos atraen y nos hacen caer en el pecado, en lugar de nosotros atraerlos a ellos para que vivan en santificación y que sigan lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? O sea, la ley es clara, el Señor aquí nos lo ha dejado todo en esta palabra, pero lamentablemente no somos obedientes, ¿verdad? Entonces, creo que es bien común ese comportamiento de los israelitas. Hoy día es muy común, pues tenemos una fe frágil, que cuando viene la prueba, ahí es donde nos movemos, ahí es donde no estamos cimentados en la roca. Y el Señor nos quiere firmes, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a ambas por el comentario. Amén. Así es. Bueno, y a mí también, como en relación a todo esto que hemos estado hablando, también Dios nos llama a la importancia de nosotros saber también transmitir este mensaje que nosotros estamos aprendiendo, transmitir su evangelio. Y porque nosotros actualmente somos una nueva generación. O sea, lo que estamos haciendo en nuestra familia, nuestros sobrinos, los hijos, lo van a replicar. Entonces, tener claro que nosotros somos esa generación que va a marcar la diferencia en la familia. Entonces, qué bonito es que las nuevas generaciones se refieran a Rocío, mire Rocío, yo veía que ella, cómo compartía el evangelio, cómo conocía de Dios, siempre nos infundaba esa fe. Entonces, ¿qué van a decir las nuevas generaciones de ti, de mí? Entonces, es importante que también nosotros lo demos a conocer a nuestras familias, porque con lo que dice Rina, que es importante no tener claro de nuestro entorno, de no ser parte del entorno, pues yo digo, es difícil como no estar en esos entornos y no contaminarse, porque somos muy vulnerables. El ser humano es muy vulnerable y aprende rápido otras prácticas. Entonces, pedirle a Dios que nos dé discernimiento para que nos guarde, no quizás no estar con ellos, sino que nosotros ser una luz en medio de ellos y que ellos puedan adoptar nuestro comportamiento, no nosotros el de ellos. Entonces, eso nada más lo hace el Espíritu Santo. Así que clamarle al Espíritu Santo que sea Él que nos guarde y que nos dé ese discernimiento. Amén. Bueno, amén. Yo no sé si alguien más quiere compartir. Estamos como, dice una amiga colombiana, yo hablo más que un perdido cuando lo encuentran. No, pues No, muy clara la quizás, explicación de que exactamente no dejarte influenciar y que tengas tú también tu carácter y tus bases bien puestas, porque puedes reunirte con gente con diferentes filosofías, diferentes prácticas, aprender, porque de todo se aprende, ¿sí? Hasta de lo malo, saber que eso no es bueno. Entonces, y aprender también lo bueno de las otras prácticas y de la gente en crecimiento y seguir con tus bases y tus raíces adelante, firmes. Amén. Amén, Reina. Janesita creo que iba a decir algo, no sé. sí, sí, maestra. Fíjese que a mí me llamaba la atención cómo termina el uno y el 2 y el 3. No, no es cuando termina, pero que dice el 11 del 2. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel. Y en el 3 dice que también 80 años reposó la tierra, dice así. Entonces, cuando uno ve eso, yo digo, cuando yo hago la voluntad de Dios, la gracia de Él está en mí y todo me va bien. Dice, y Amén. reposó la tierra. Entonces, a mí me llamaba la atención eso de las mezclas, eso de las compañías, y realmente cuando uno mira que hay gente que no abona nada a mi vida, es mejor decir, de aquí me voy, ¿verdad? Porque voy a terminar haciendo lo que ellos hacen y no voy a agradar a Dios. Y yo no estoy para agradar al mundo ni a la gente, estoy para agradar a Dios. Porque a la larga la gente no me va a llevar al cielo ni me va a dar la salvación, que me la da de Dios. Entonces estoy para agradarlo a Él, no al mundo. Entonces yo creo que eso sí es importante, no mezclarme con nadie. Y como dice la misma palabra, puedo retener lo bueno y desechar lo malo. Pero la gente que no quiere nada con Cristo jamás me va a abonar algo bueno. Entonces mejor continúo mi vida con Él
y tratar de agradarlo, porque yo estoy para agradar a Dios, no al mundo, ¿verdad? Y Amén. eso me llamó la atención. Amén. Amén. Gracias, Janet. Y fíjense que a esto voy que los alcohólicos anónimos, ustedes no sé si tienen, saben más o menos de sus prácticas, pero yo recuerdo cuando uno de mis hermanos entró a ese grupo de alcohólicos anónimos, él fue radical con la familia. Yo no a celebraciones, yo no con amigos, yo no me junto con esos grupos que me recuerdan esas prácticas que tuve en el pasado. O sea, yo me cuido mi entorno, yo no me quiero contaminar. Miren qué determinación de ellos cuando deciden cambiar su vida. Y ahora nosotros que conocemos de Jesús también tenemos que tener esa determinación de decir, como dice Janet, yo mejor me voy de acá, no voy a hacer que me pueda contaminar también con ellos. Así que, pues pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos dé esa determinación de saber discernir nuestros entornos y Sí, apartarnos. amén. 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 Amén, maestra. Lo que pasa que el problema del pueblo de Israel es que siempre fue influenciable, siempre se mezcló con los egipcios. Mm, Con los egipcios primeramente cuando ellos estuvieron como esclavos en Egipto y después se mezclaban con otras personas que tenían otras creencias, adoraban a otros dioses y ellos hacían lo mismo en lugar de, como dice usted, ser ejemplo y que los otros se convirtieran a ellos. Ese fue el problema del pueblo de Israel siempre. Porque realmente, pues solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero ya vemos muchas personas que también hacemos lo mismo. Pero lo mejor es pedirle a Dios discernimiento que cuando hay alguien cerca nuestro, inclusive en las congregaciones hay personas que no dan crecimiento, sino que todo lo contrario. Entonces reunirnos con personas que nos ayuden a crecer y no a lo contrario. Así es amén. que sí, es buen punto porque como dice que una, una manzana que está con Podrida pudre algo, a las demás. pudre a las demás. Y es fácil, pero rapidito se contamina. La contaminación es bien rápida. Así es. En cambio, crecer y ponerse a hacer lo bueno, eso cuesta. Solamente, como dice usted, solamente con la ayuda del Espíritu Santo nada más. ¿Verdad? Amén. Pero si nosotros pedirle discernimiento al Señor, si nosotros vemos a una persona que no nos va a ayudar en nada, mejor alejarnos, mejor alejarnos. Y ese fue el Amén. problema del pueblo de Israel, que en vez de alejarse se hicieron amigos. Y Sí. entonces eso es lo malo, ¿verdad? Amén, Raquel. Solamente, maestro, solamente. Vean, yo les quiero compartir algo, una práctica que yo hice cuando vine a Colombia. Yo no tenía ningún amigo, ninguna amiga. Y mi oración era, Señor, rodéame de mujeres que lo conozcan a usted. Señor, deme amistades que lo conozcan a usted, que yo pueda aprender de ellas. Y que yo sea una luz para las personas que están en mi entorno, que ellos puedan aprender aunque sea algo de mí. Lo primero sí me lo ha concedido, lo segundo no sé, pero lo primero, Él me ha dado personas tan maravillosas aquí, amigas que lo conocen a Dios y que yo puedo aprender de Él. Y yo me siento muy bendecida con las amistades que tengo aquí en Colombia. Así que, pero eso fue, lo pedí yo en oración, se lo pedí a Dios en Sí, oración, porque todo lo amén. que nosotros le pidamos con las rodillas abajo, Él lo escucha. Y Él nunca Amén. desprecia a un corazón contrito y humillado. Así Bueno, es. sigamos, chicas. Vámonos con Lucas Lucas. 22, No 14. sé si puede leer Raquelita. Sí, Lucas 22 del 14 al 34. amén, maestro. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más
hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, quién de ellos sería el que había de hacer esto, la grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Amén. Gracias, Raquelita. Wow. Amén. La verdad que estos pasajes dejan una gran enseñanza. Yo veo acá, bueno, Jesús está compartiendo la última cena con los discípulos y esa enseñanza que él da sobre el servicio me parece algo hermoso, me parece algo maravilloso, porque ¿qué estaban haciendo aquí los discípulos? Estaban como una pelea, quién iba a ser el primero. Entonces, él le dice que el que sirve es el que tiene posibilidad de ser el primero. Y vean que humanamente a veces nosotros podemos querer los mejores puestos, las mejores oportunidades. Entonces, mejor aquí tener esa humildad que Jesús tuvo y tener ese don de servicio. Yo siempre saco aquí a esta frase de Madre Teresa de Calcuta que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces tenemos que servir primero antes de sentirnos servidos. Y también me llama mucho la atención el cómo él sabía quién lo iba a entregar. Y estaba con él, mire, estaba conviviendo con él. Sabía quién lo iba a negar. Entonces también aquí me invita a mí Dios a tener prudencia. Así yo Sí. abro mi boca, que vaya a ser para que algo que yo sí vaya a cumplir. No es que, ay, porque estoy emocionada, yo le digo al Señor, Señor, sí, Señor, si tú sanas a mi hermano, yo te prometo, yo te prometo, yo te prometo. No, es que si no voy a cumplir, mejor con la boquita cerrada. Entonces a mí Dios, aquí la palabra me invita a ser prudente, a tener humildad, a vivir para servir, no para
Y habla, y también nos podríamos centrar un poquito en la lealtad, a ser leales, a ser personas leales. Sí, Es amén. hermoso, de verdad que a mí, para mí, llena mi corazón esta mañana esta palabra. Amén. Sí, amén. Yo soy resumida, niñas. Perfecto, Adelante. Date cuenta que Dios no es un Dios perfecto. de trueque. Dios ¿Cómo? no es un Dios, hay que darse cuenta que Dios no es un Dios de trueque. Tú puedes hacerle mil promesas al Señor, Mm, pero Dios no trabaja así de intercambio. Señor, yo voy a hacer esto para que tú hagas ex- esto otro. Eso no funciona así. Dios no es Sí, un Dios de amén. trueque que yo hago que uno exacto. hace para que Él haga. Él se mueve bajo su santa voluntad y eso es bien Amén. importante. A mí lo que me está bien curioso de esta enseñanza, Reina, es que date cuenta que Judas estaba entre ellos, el Mm, Señor sabía que Judas lo iba a entregar, pero todos los discípulos comenzaron a preguntarse, ¿seré yo? Para que tú veas que muchas veces la duda nos lleva a fallar también en nuestro carácter. Porque sí, si tú estás firme y tú sabes lo que tú has hecho y has vivido y ellos convivieron con el Señor, ¿por qué todos, además de querer ser el mayor, también dudaron en, ¿seré yo el que voy a traicionar? O sea, sí, ¿cuán firme tenemos que estar para no caer? Porque llega la duda de, Señor, te estaré fallando, Señor, ¿qué habré hecho yo? Siempre tenemos ese sentido de culpabilidad que el enemigo nos impone. Porque Dios nos quiere viviendo en paz, viviendo en amor, en entrega, pero muchas veces nosotros nos imponemos culpas que nos llevan a la duda, como pasó con ellos, porque ellos estaban dudando de ellos mismos, no señalaron a nadie más. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, dudamos de nosotros mismos. Cuando tenemos la verdad, tenemos el conocimiento. Lo que pasa es que siempre nos estamos comparando. Ay, aquel sabe más que yo, pero esto nosotros no nos podemos comparar. Y una cosa, cuando ellos comienzan a discutir, el Señor nos está enseñando que el reino de Dios no es igual al sistema del mundo. Así que el liderazgo en el Señor es servicio, no posición. En el amén, mundo, un líder tiene posición, en el Señor es por el servicio. Y yo creo que eso es bien hermoso, el que nos demos cuenta que podemos a veces no entender porque nuestro ego va más arriba del entendimiento de la palabra. Por eso que el estar en la iglesia, o estar en este grupo, o tomar mentoría, o tomar diferentes ayudas, no significa que estamos transformados, significa que estamos en el proceso. El ego nos lleva a darnos cuenta que no, que si el ego es mayor que el amor a Dios, nos estamos convirtiendo en el centro y Dios es el centro de nuestra vida. La discusión que ellos tenían de quién es el mayor revela inseguridad, no revela liderazgo. Ellos estaban hablando de su inseguridad. Si uno necesita validación constante, no estamos listos para liderar. Solamente necesitamos la aprobación del Padre y tener un corazón que agrade a nuestro Padre. Y yo creo que eso es bien importante. Y cuando dice que Satanás pidió zarandear, A es Pedro. para que seamos probados. Amén. Y eso nos ayuda a revelar lo que hay dentro de nosotros. En cada prueba nos damos cuenta si estamos cerca o estamos lejos del Señor, porque nuestros labios pueden decir otra cosa, pero el corazón estar en otro lado. Así que yo creo que eso es bien, bien importante. Y con la falla de Pedro es darnos cuenta, no que él cayó, sino que se volvió a acercar al Señor. Y esto es bien Amén. importante, que cuando nos caigamos, porque nos vamos a caer porque es de humano, pero Dios nos da una garantía que si estamos pegados a Él, nos caemos, pero nos vamos a levantar. Amén. Sí, amén, amén. amén. Muchas gracias, Mildred. ¿Alguien más, niñas, quiere compartir? Sí, yo siempre he tenido, gracias a ambas, bueno, y a todo el grupo, pero yo siempre he tenido ahí una situación con Judas, porque
siempre se ha calificado como el traidor. Pero si no hubiera participado él en ese acto, que fue él designado por Dios para hacer ese acto, no se hubiera cumplido ¿qué será? El camino de Dios. La El iglesia, propósito. El generación plan de de la Dios, iglesia. el propósito. plan, el propósito. Exactamente, el propósito no se hubiera llevado a cabo este proceso que él tenía que pasar. Entonces, muchas veces yo he interiorizado un poco en este personaje y en lo que nosotros también realizamos, ¿no? Que él tenía que cumplir esta parte. En ciertas partes, en ciertos literatura, se dice que él, como creí, él era el tesorero en el grupo. Entonces, al tener el dinero, se supone que lo quería invertir para que el grupo tuviera también prosperidad. Y como él confiaba que era Dios, él se iba a liberar, ¿sí? Esa es una de las, podrías decirse, polémicas que hay en el personaje, ¿no? Y en esta participación de él. Y cuando se da cuenta de que él no se va a poder librar porque tiene que llegar a esa culminación, pues obviamente se siente culpable, se siente traidor y se ahorca. Pero en realidad fue el elegido para hacer este proceso. Sinceramente, a veces siento que, bueno, en lo personal, yo lo siento, que lo condenamos. Y creo que él fue un personaje y una pieza clave para que el proceso llevara a cabo. Esa es una parte. Otra parte también es el qué tantos traicionamos nosotros o qué tanto nos traicionamos a nosotros mismos. Y como decía Mildred, ¿no? A veces tenemos el síndrome del impostor nosotros mismos, que no creemos que somos suficientes y que no estamos lo suficientemente preparados para desarrollar o llevar a cabo algo. Entonces eso me lleva mucho más adelante a interiorizar en lo que yo hago, en mis procesos, en cómo me comporto, en confiar en mí también, como decía también, comentaban, en relación a, porque yo me estoy preguntando si yo voy a hacer esto mal. Yo tengo que tener la convicción de que no voy a hacerlo. Y si llega la tentación, como lo estábamos platicando anteriormente, estar en meditación y evaluar antes de. ¿Sí? Poder estar en la capacidad para decir, no, esto no lo debo de realizar, por mucho que yo tenga ganas de realizarlo, o que la tentación o cualquier cosa podría ser hasta como uno de los pecados capitales, la gula, ¿verdad? Sé que puedo comer a lo mejor ciertas cosas, pero hasta cierto punto, ¿cierto? Entonces creo que esto va mucho más allá y las pruebas que dice Jesús, ¿verdad? Que nosotros, si tenemos a alguien con quien estamos, en un grupo, en la familia, en todo, hasta qué punto nosotros somos leales, fieles y poder nosotros revalorizar nuestros actos cada día. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Rosy. Gracias. ¿Alguien más, niñas? Si no, pues la enseñanza es seguir. Hay que tener claro, presente, que seguir a Jesús implica humildad y servicio. Y no busquemos grandezas, grandezas humanas, busquemos la gloria de Dios, busquemos acercarnos más a Él. Y bueno, también aquí lo último, Dios revela que aunque le fallemos, Jesús conoce nuestras debilidades, Jesús conoce todas nuestras debilidades y aún así Él decide amarnos y Él decide colocar el sentir de nuestro corazón y volvernos a Él nuevamente. Es decir, que si fallamos, volvamos a Él. No nos sintamos que no merecemos estar en su presencia, porque si nos arrepentimos y vamos con un corazón contrito y humillado, Él no nos va a despreciar. Así que a vivir con humildad, con un corazón servicial y buscar su rostro, no buscar las grandezas o las posiciones terrenales. Amén. Nos vamos para el Salmos. Salmo El noventa y Salmo 90. dos Ajá, ¿Alguien lo noventa y va? dos Sí, 92. Y lo va a hasta leer el, Janet, no sé si puede leer, Janecita.
Hasta el 93.5. Sí, aquí estoy, amén. Muchas gracias. Solo agregar algo que me encantó, eso que dijo Mildred, que Dios, bueno, para mí yo lo veo, Dios es un Dios de oportunidades, pero también porque sea un Dios de oportunidades no voy a vivir que hoy peco porque hoy me perdono y mañana lo vuelvo a hacer, no, ¿verdad? Sino que tener un arrepentimiento genuino y saber que si yo he fallado, abogado tenemos para con el Padre y Él nos da la segunda oportunidad y hacerlo bien, ¿verdad? Yo también siempre tuve cosas, perdón, yo sé que ya no salimos del tema, pero como Rosy, que ella dice, puchica, Judas, y lo que usamos, ¿va? Y hay un versículo que quise que lo iba a buscar y ya no, porque dice que él nació para eso, él fue creado para entregar a Jesús, tenía que haber un malo en la película y él fue, a él le tocó. Lo que él no pudo hacer es arrepentirse y eso lo llevó a ahorcarse y sabemos que ahí, y que a la larga no murió ahorcado porque dice la Biblia que la rama del árbol se quebró y él se golpeó la cabeza. Pero ¿qué pasa? Que no tuvo la capacidad de decir, Señor, me equivoqué, aquí estoy, me arrepiento. Y nosotros sí tenemos la oportunidad de decirle, Señor, me equivoqué, aquí estoy, y Él nos perdona. Solamente eso. Adelante con el Salmo 92. Muchas gracias, Janecita. Adelante. Y dice el Salmo 92, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y el salterio en tono suave en el arpa, con el arpa, porque cuando me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundo con tus pensamientos. Oh, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí que tus enemigos, oh Jehová, perdón, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos y serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú, pero tú aumentarás tus fuerzas como el búfalo y seré ungido con aceite fresco. Amén. Y Amén. mirarás mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí y de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez triunfarán. Amén. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto y que en él no hay justicia. Amén. Amén, amén, gracias. No Y hay el 93, injusticia. Mildred, no sé si Mildred puede leer. 93 del 1 al 5. Amén. Amén. El reino del eterno del Señor. Jehová reina. Se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en la altura es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. 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 Bueno, aquí nos deja una enseñanza muy clara, veo yo. Gracias, Mildred. En el 92, pues yo veo lo bueno, lo grato, lo maravilloso que es celebrar, estar en la presencia de Dios, alabarle con todas las fuerzas del corazón, alabarle así como David le alababa. O sea, eso es algo hermoso, estar en la presencia de Dios, gozarse de Él y alabarle en todo momento.
no solo en los momentos felices. Entonces nos invita a alabarle, a estar porque dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Es hermoso, de verdad. La alabanza fortalece nuestra alma, fortalece nuestra vida y fortalece nuestra vida espiritual. Yo lo veo así como bien personal. Y el 93 exalta a este Dios todopoderoso, lo exalta como Rey de reyes y Señor de señores, soberano sobre todas las cosas, sobre el mar, sobre las aguas, sobre las plantas, sobre los animales, y nos dice, nos afirma que Él sigue reinando y Él reinará por todos los tiempos. Me parece una palabra maravillosa. Amén. ¿Alguien quiere compartir así, aunque sea un poquitito, por lo del tiempo? Ay, no se quedan tan calladitas todas. No, pues maravilloso, Reina. La verdad que aquí cuando dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, no, bueno. Mm. ¿Qué te puedo decir? Yo con lo que pasé ahora, que saben que mi hija se fue a Japón y fue exactamente cuando llega, cuando está lo del terremoto. Ay, sí. Entonces, y me pasó lo mismo que a ti, Reinita. De verdad vi la transformación que en otro momento yo hubiera estado súper angustiada, llorando, tratando como una desesperada. Sin embargo, no, yo estuve en muchísima paz, en mucha tranquilidad y dije, Señor, que se haga tu voluntad y ya sabré Amén. de ella, ajá, o sea, con una paz, de verdad. Obviamente Wow. que sí la puse en sus manos, ¿verdad? A Sí. ellos, va con su novio y yo estaba, pero yo no sabía nada. O sea, nada más ella me avisó, ya llegamos, mamá, ¿sí? Pero después ya no supe nada. Entonces ya fue cuando me entró la angustia. O sea, no angustia, sino le decía yo a Jorge, porque Jorge me habló y me dijo, oye, ¿cómo está tu hija? Y le dije, no sé. Estábamos más angustiados nosotros que tú, Rocío. Sí, sí, gracias a Dios. Y bueno, ya después me mandó una foto que estaban abrazados felices y dije, no, bueno, no les tocó, bendito Dios. Amén. Entonces, Gloria a Dios. gloria a Dios. Entonces, pues esto es lo que nos da la palabra, ¿no? Y como dice, cuán grandes son tus obras y más profundos tus pensamientos, ¿no? Entonces, de verdad que el estar en estas sesiones, el estar siempre en grupos de ayuda, con gente de crecimiento, realmente a mí me ha ayudado y he valorado muchísimo esta parte. Y de verdad no terminar de darle gracias a Dios también, ¿no? Por todo el día, como dice aquí, en Mm. la noche, ¿no? O sea, dar gracias a Dios por todo el día, o sea, amanecer con Él, porque yo entré aquí porque yo no quería, despertando siempre ponían las noticias y decía hasta malas palabras, ¿verdad? Porque decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo esto? ¿Cómo? Entonces decía, no puede ser que yo amanezca en mi día así. Entonces fue cuando ya decidí entrar acá, que dije, qué bonito entrar y estar aprendiendo la palabra, estar entendiendo, conviviendo y agradeciendo. Entonces, a mí sí me ha transformado, y en esta parte de la alabanza y agradecer a Dios por todas sus bendiciones. Amén. Amén. Gracias, Hay Rosy. un corito de ese salmo, hay un corito bien bonito que si lo pueden Mm. buscar, yo creo que en YouTube también está el de ese salmo 92. Es hermoso. Y algo que quiero que darles como tarea, que busquen la característica del Líbano. La primera vez, el del cedro del Líbano, eso te enseña cómo debemos ser como cristianos. A veces pensamos que tenemos que avanzar. Busquen la información del cedro del Líbano, que representa profundidad y estabilidad. Ese árbol crece bien lento, pero es bien firme. Tiene raíces profundas y es difícil de derribar. Mm. Así que busque la información del cedro del Líbano. Yo la primera vez que lo estudié, le saqué una foto y la tenía puesta en todos lados. Cada vez que me sentía débil, yo decía, yo tengo que ser como ese árbol. Señor, enséñame a mantenerme firme, a no tambalear. Y ese árbol pasa por casi siempre en el área climática donde se da, es donde surgen muchas tempestades, muchas cosas bien fuertes y cómo él amolda sus ramas, pero su raíz se mantiene firme. Así que Amén. búsquelo para que eso le sirva como de ejemplo.
Amén. Muchas gracias, Mildred. Lo vamos a buscar. Vean que el estar con Dios, el estar en su presencia nos trae estabilidad y esperanza. Lo que tenía Rocío, estabilidad. Estábamos nosotros más angustiados mirando los videos de allá del terremoto que Rocío. Y yo le decía a mi esposo, ya deje de ver eso, ya no vea más esos videos que a mí me enferman. Bueno, gracias, Mildred. Y vámonos a terminar con Proverbios. Ahí ya lo noté que tengo la tarea de buscar las características, Mildred. Muchas gracias. Y si alguien las encuentra, las puede colocar ahí en el chat. Sería también hermoso. 14, Proverbios 14 del 1 al 2. ¿Lo lee, Rosy? Por favor. Voy. Es que estaba buscando exactamente las características. Ah, Proverbio 14, ajá, del 1 al 2, perfecto. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, amén. mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Wow. Bueno, vemos ese contraste aquí entre la sabiduría y la necedad en el hogar. ¡Ja! Y muchas veces gana la necedad, les cuento. Bueno, al menos en mí pasa, pero no sé en ustedes, yo creo que en ustedes no, porque ustedes son unas mujeres virtuosas, pero, pero a mí sí Usted me gana también. ese contraste entre la sabiduría y la necedad. Recuerden que nuestras decisiones diarias construyen o destruyen lo Sí, que amén. tenemos. Entonces, a pedirle a Dios vivir con esa sabiduría, reverencia a Dios, porque eso trae un orden en el hogar y trae orden, bendición y actuar con el Señor siempre nos va a conducir a vivir con esa sabiduría. Les digo que para mí ha sido un poco difícil someterme, ¿saben por qué? Porque yo en El Salvador venía de un grupo de mujeres, movimiento salvadoreño de mujeres feministas. Entonces nos tenían prohibido servirle a un hombre. Y yo vengo a casarme con un hombre colombiano que aquí la gente, esta cultura es, se le sirven como los reyes de la casa. Entonces, a mí me dio muy difícil, pero Dios ha ido formando mi carácter. Dios ha ido trabajando en mí. Y Mildred también, pues, se dio cuenta, un momento que estuvo acá con nosotros, acompañándonos, como algunas prácticas que yo tenía, que el único que ha ido trabajando en mí ha sido Dios, ha sido el Espíritu Santo. Amén. Porque también nosotros traemos prácticas o patrones de conducta de nuestras casas que también las llevamos a los hogares. Y yo decía, ay, yo estoy haciendo lo mismo que hacía mi mamá. O yo estoy respondiendo lo mismo que respondía mi mamá. Pero nosotros somos esas nuevas generaciones que vamos a cortar y vamos a ser diferentes. Amén. Así que, bueno, yo agradecida con Dios con esta palabra. Este proverbio a mí siempre me habla. Amén. Algo bien importante, Reina, y gracias por la creencia, pero te corrijo en algo errónea que tienes de nosotras. Nosotras podemos ir un escalón más arriba tuyo, pero eso no nos hace más sabias ni más prudentes. Metemos la pata igual. No te creas, metemos No, la pata porque igual. no, Mildred, es que las personas que crecen son más sabias. Cada año que uno, Sí, sí, sí. claro, pero Yo no no estamos desprecio exentas. un consejo de una persona mayor. Yo, es más, se los pido. No, y eso está bien, pero a lo que me refiero es que nosotras también cometemos falta, Pero yo las veo porque tú así, ahorita Mildred. no nos elevaste un montón y yo te lo agradezco. No, pero hablando en serio, este, siempre tenemos situaciones, no te creas, Rinita, a veces conociendo la verdad también nos pasa como a ti, porque estamos en esta carne y la palabra lo dice, la carne a veces pesa más que el conocimiento, porque somos humanos y vamos a cometer falta, Errores. pero tú sabes lo hermoso que tú tienes,
Y eso siempre debes de dártelo como gracia y valor que tú escuchas, que tú escuchas. Y cuando uno tiene un corazón enseñable, tú puedes alcanzar muchísimas cosas que nosotros, por más tiempo que llevemos, Dios le place. Tu corazón, a veces más que las personas que tienen más conocimiento. Así que no te quites mérito porque el tener un corazón enseñable es lo que busca el Señor. Y eso es lo más hermoso. Y con referente a lo que leímos, que dice la mujer sabia construye, no es solamente el hogar, es el ambiente emocional, es el ambiente espiritual y las relaciones. Y en eso tú has sido muy sabia, porque tú aprendiste y cambiaste tu ambiente emocional, tu ambiente espiritual ha ido creciendo y tu ambiente relacional, como dijiste, oraste y Dios te dio las personas cercanas correctas Amén. y eso es lo hermoso. Y esta palabra nos lleva a entender que tenemos que tener cuidado para mantenernos construyendo y no destruyendo. Y Amén. la sabiduría no es conocimiento, la sabiduría es conducta. No podemos medir sabiduría como la mide el mundo. La sabiduría que Dios pide es nuestra conducta. No es cuánto yo sé, es cuánto yo me levanto en las caídas, es cuánto yo soporto una herida, es cuando yo estoy cansada, pero decido seguir. Así Amén. que la sabiduría nos lleva a cambiar nuestra conducta. Si tenemos sabiduría y nuestra conducta no cambia, no agradamos a Dios. Amén. Muchas gracias, Amén. Mildred. Muchas gracias. Y sí, no, yo sí no me quito ese mérito de que a mí sí me gusta escuchar y me gusta preguntarle a las personas qué puedo hacer yo para mejorar mi vida, pero a veces no paso a la acción, me quedo ahí solo escuchando. Pero sí, eso sí lo tengo, que me gusta aprender, sí me gusta. Muchas gracias, Mildred. Y yo las quiero mucho y de todas aprendo mucho. Amén. Nosotras Bueno, también, Y Reinita. Y nosotros, nosotras de ti. nosotras también, sí. Siempre. Ahorita, por amén. ejemplo, qué clase tan hermosa estás dando, la verdad. Se siente siempre tu transparencia, tu sinceridad, tu humildad, el amor que pones a las cosas. Y bueno, no todos saben, pero nosotras, Mildred, tú y yo nos conocimos en otro ambiente, ¿no? Y mira lo que son los caminos de Dios. Nos juntó, trató a Jorge, ¿no? Que lo conocí yo también mucho antes que usted. En otro ambiente también, y cómo nos ha reunido, ¿no? Y ha sido realmente de bendición y de gloria. Gracias a Dios. Amén. Sí, Amén. yo vivo agradecida con Dios porque a través de mi esposo he conocido muchas personas y desde que nos estábamos hablando que no éramos novios, él me dice, ah, te voy a presentar a Mildred, te voy a presentar a Rocío, te voy a presentar a Marta. Todas las personas que yo conozco virtualmente de otros países es por él, porque él como tiene más esa habilidad de conectar, de hacer relaciones y yo le agradezco mucho a Dios que a través de él yo he conocido personas hermosas y también él ha conocido personas hermosas a través de mí. Así que Bueno, muchas yo gracias. creo que usted es especial y no se quite méritos porque realmente Dios la levantó para esta temporada, realmente. Y imagínese cómo son las cosas. Virtualmente se conoció con el maestro de un pueblo de El Salvador y hoy está en Colombia porque dijo, ella es. Dios dijo, ella es. Y ha venido siendo transformada, pero también hay algo bien importante, que usted se dispuso, porque muchas veces Dios pone vos sos, pero no sos terco, uno es terco, y usted se ha dispuesto a que Dios sea, la moldee. Y adelante, maestra, adelante, Jamás. Bueno, yo, a Celinita, Rosy, Mildred, que no viven en El Salvador, pues, y que las he conocido a través de esto, mujeres de poder y mujeres valientes en Dios, ¿verdad? Que tenemos debilidades, sí, un montón, Mm, pero como dice la palabra, 7 veces cae el justo y las 7 nos levantamos y ahí vamos, ¿verdad? Pero adelante. De ahí a Raquelita, pues aquí estamos en la batalla en El Salvador y nos vemos allá de vez en cuando, pero realmente adelante, mujeres, Dios las ha levantado, son estandartes en las manos de Dios. Amén. amén.
Amén. Gracias. Regalémonos un aplauso Un todos. aplauso para todas. La verdad es que todas, Amén. en nuestras debilidades, Dios ha sido nuestra fortaleza. Amén, amén. Así es. Bueno, vamos a orar para irnos porque yo sé que hay personas que van a trabajar y a mí me gusta ser bien exacta con los tiempos, pero ahora nos pasamos. Yo creo que le di otro giro a la enseñanza porque no era que íbamos comentando después de las citas y yo lo hice diferente. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias por este momento. Gracias por esta palabra que nos has dado en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Padre, que esta palabra no haya caído en sacos rotos, sino que se quede profundamente en nuestro corazón y podamos transformarla, podemos hacer la vida en nuestro diario vivir, poder llevarla a otros corazones que necesitan escucharla, Señor. Que tú nos invitas en esta mañana, Padre, a tener un corazón servicial, a ser obedientes, a no contaminarnos con otras relaciones, a saber discernir, Señor, nuestros entornos, a ser leales, Señor, y a no buscar esos puestos grandes, sino que a buscar tu presencia siempre, Señor Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias porque también el Salmo nos invita a alabarte, a exaltarte, a glorificarte en todo momento y a reconocer tu grandeza, Señor, y a reconocer que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, por la sabiduría que nos da en los proverbios, Señor, porque ahí encontramos un manual de vida excelente, Señor, de cómo nosotros debemos de vivir, Señor, de ser esas mujeres sabias, diligentes, respetuosas, amorosas, esas mujeres idóneas, Señor, que podemos ser creadoras de muchas cosas, Señor. Gracias por la sabiduría, gracias por la palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos acompañes en este día, que nos bendigas donde quiera que vayamos, que seamos esas lámparas que iluminan a nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestras amistades, Señor. Colócanos, Señor Jesús, en lo alto para alumbrar tu nombre, Señor, no para alumbrar nosotras mismas, sino que tu nombre, Señor, tu grandeza, Padre. Y que si nosotros hemos sido elegidas por ti, Señor, a que no colocar esa lámpara debajo de una cama o de una mesa, sino que colocarla en un lugar visible donde podamos ayudar a otras personas a través de lo que usted está haciendo con nosotras, Padre. Gracias, Señor Jesús, por este momento. Y nos quedamos, Señor, en tu presencia en este día, Señor. Todo esto te lo pido Amén. y te lo agradezco en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y amén. Y nos Amén. vemos el día de mañana con la ayuda de Dios. Primero Dios. Gracias, que les vaya Chao, bien. chao. Dios me la Dios bendiga. bendiga. Abrazos, Feliz día. cuídate. Feliz día. Bye. Chao. Bye.